parece que es hora, me parece que este es el momento, me parece que sobran temas de actualidad como para hablar con nuestra entrevistada. Ella es una amiga de la casa, una amiga de este programa, es referente nacional del MST en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, en el FIT Unidad, y hoy tenemos varios temas para hablar. Primero y principal, arrancaron las sesiones en la legislatura porteña con un Larreta haciendo la apertura por Zoom. ¿Y por qué hizo la apertura por Zoom? Pues se fue de vacaciones. Porque se fue de vacas. Prioridades. Por tercera vez en este verano se fue de Mentira, vacas. por tercera vez en 2 meses. Por supuesto, Lucho. ¿En serio? Se fue a Cariló, se fue a Villa Langostura. Nunca un Chascomús, ¿no? El vicepresidente del Ministerio de Reposeras. Evidentemente es un gran aprendiz. Sí, bueno. Es un gran aprendiz. Hoy ahí desde su reposera en su casa hizo la apertura de las sesiones, pero lo grave no es eso, sino la privatización de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque recibió las vacunas del gobierno nacional y se las dio a las prepagas, Larreta. Un genio. Es vender lo que te regalan, es raro, ¿no? Ay, me regalaron esta remera, toma, te la vendo a... Es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Y de todo esto vamos a hablar con ella, con Celeste Fierro. ¿Cómo estás, Cele? Bienvenida de vuelta, ya fue a Cítrica Radio. Hola, ¿cómo están? Bien, Hola, Cele. Buen día. Parece que es buen día para Larreta y no para la mayoría de la población, ¿no? Sí. Evidentemente. Cele, ¿cómo lo viste hoy al jefe de gobierno ahí desde su casa abriendo las sesiones? Bueno, lo primero que decían ustedes, es el mejor aprendiz del maestro, ¿no? Por eso abrió desde su casa de forma virtual. Y creo que la sesión marcó algo que venimos denunciando, que es el carácter privatista de la gestión de Larreta, bueno, que ya nos tenía acostumbrada Mauricio Macri en la ciudad y también en el país. Porque no nombró absolutamente nada de lo que se viene planteando como las cuestiones más críticas. Habla de una ciudad ideal que dista mucho de la ciudad real en la que vivimos. Entonces dice que fortaleció el sistema de salud. Sería bueno decir que fortaleció el sistema de salud privado porque las y los esenciales siguen reclamando, entre ellos, como bien decían ustedes, la vacuna, que en los hospitales públicos han tenido que ser las trabajadoras y los trabajadores quienes han reclamado para que se vacune al conjunto de los trabajadores de la salud pública, cosa que no se estaba haciendo, y esto que salió la semana pasada, que me parece importante marcarlo también en esto de fue un escándalo el vacunatorio VIP, como decían, de nivel nacional, sí, pero sigue teniendo una cobertura mediática, Larreta, donde haber entregado a las prepagas, a las clínicas privadas, dosis de vacuna para que vacunen a sus socios y no se les garantiza, como fue en el caso de varios hospitales privados que nos han mandado sus denuncias, que no se ha vacunado a los trabajadores y a las trabajadoras, pero sí ya está abierto para que se vayan a vacunar los socios de las prepagas. La verdad es que muestra con claridad los intereses de este gobierno. Sí, y que también haya habido una decisión específica de tampoco vacunar docentes, ¿no? De hecho, muchas de esas dosis de vacunas que terminaron yendo a las obras sociales eran las dosis que se pensó para justamente el personal docente, al que además obligaron a arrancar sin protocolos, ¿no? Y por eso pasó lo que pasó. Sí, es así. De hecho, a nivel nacional, hay que decirlo que estamos todavía ni siquiera en el 1% de la vacunación. Pensar, la docencia, hoy están empezando las clases también a nivel país, sí, algo que sucedió acá, como fue marcado nosotros decíamos marketing político y electoral que hizo Larreta de mostrar que era el primer distrito que empezaba las clases, y bueno, la docencia mostró que ese inicio de clases era sin ningún tipo de condiciones, y a la vista estamos, donde hay escuelas que tienen que cerrar aulas, salas, porque los contagios continúan, porque no hay un plan real de vacunación para la docencia, pero tampoco para la comunidad en su conjunto, y las condiciones de las escuelas son muy desiguales, donde hay algunas que los edificios se caen directamente a pedazos, en otras nos han llegado el alcohol en gel o los elementos de limpieza para mantener la sanitización real, y ni hablar
porque esto me parece importante. Vengo de acompañar una jornada de lucha, bueno, de la docencia porteña que acompaña a los docentes y las docentes de provincia de Buenos Aires que están reclamando justamente por las condiciones para una vuelta a clases segura, que no es lo que se está garantizando. Y lo cierto es que el presupuesto para la educación pública en la capital federal es menor que el presupuesto del 2001. O sea, fíjense cómo han recortado y cómo siguen pegando en lo público, beneficiando, porque lo que no bajan y lo que no se eliminan son los subsidios para la privada, porque también hay que decir que con los fondos públicos se bancan las escuelas privadas. Y lo otro, que salió una noticia el día de ayer, es que hay más de 56.000 niñas y niños sin vacante en la escuela pública, que se anotaron y quedaron sin vacante. Che, perdón, entonces, Selec. ahí vemos las prioridades. Total. Quiero hacer un parate ahí porque acabas de tirar dos datos que son... Dos datazos. Pero que son demenciales, además, como... me parece una locura. ¿Qué pasa con estos datos? ¿Por qué no trasciende? ¿Por qué? Digo, es muy grave. O sea, los datos que acabas de tirar son Los gravísimos. Yo por lo menos no tenía ni idea. Y probablemente no lo voy a leer en ningún lado tampoco. ¿Qué se hace con esta información? ¿No? ¿Qué se hace con estos datos? ¿Qué pasa? Mira, creo que hay, yo les decía antes, esta cobertura del gobierno de Larreta por los distintos grandes medios, vamos a decir, porque es de todos los sectores. Sí, claro. Creo que justamente lo que hacen es cuidar esa figura y por eso fue el intentar el inicio de clases como este marketing en un año que sabemos que es electoral. Entonces estas cuestiones quedan completamente en segundo plano y que para mí son muy graves porque se está arriesgando la salud y la vida de, no solamente digo, porque esto también es importante, no solamente de la comunidad educativa, que ya es grave, porque es la docencia, son las trabajadoras y los trabajadores de la educación en general, pero también las familias, las niñas, los niños y la comunidad en su conjunto, porque no sé si han notado que en el inicio de estas clases de la presencialidad, también hay muchísima más gente en la calle utilizando el transporte público sin ningún tipo de cuidado. No sé si vieron los cartelitos que había prioridad para las docentes y los niños o las niñas que van a la escuela, que es la única medida que ha tomado el gobierno como para un transporte seguro, que no tiene nada de seguro. Entonces creo que eso es parte de este cuidado mediático de la figura de Larreta, cuando lo que hay que hacer con mucha fuerza es salir a denunciarlo. Y no es menor lo que les decía recién de estas vacantes, porque aparte viene de la mano de una resolución judicial de fin del año pasado, donde terriblemente plantean que no se pueden reclamar las vacantes si no se comprueba que uno no puede pagar una educación privada. Como si nosotras, o sea, es la lógica de ellos, caíste en la escuela pública, caíste en la educación privada y no en la educación pública y no una decisión de las familias, porque entendemos el valor que tiene la escuela pública que se construye de manera colectiva. Bueno, es parte de eso, digo, o sea, 117 fueron las y los niños que fueron inscriptos este año para la escuela pública, 117.000, y hay 56.000 que quedaron sin vacante. 56 lucas de pibites que se quedaron sin vacante, y encima, ahora vos en la Ciudad de Buenos Aires, como bien nos contaba Cele, que fue la noticia del año pasado, final del año pasado, vos tenés que justificar que no tenés plata y por eso mandás a tu hijo a la escuela pública. Porque no tenés plata, porque si tenés plata... de pobreza para poder hacer valer una decisión que de última es una decisión política, de seguir defendiendo nuestra educación pública, que nos ha costado tanto mantener y que por supuesto la vamos a seguir peleando, y por eso me parece importante denunciar lo de los presupuestos, porque mientras obligan a la docencia a volver a la presencialidad, porque también me parece que en muchos lados han dicho, bueno, la vuelta a clases. Bueno, el año pasado hubo clases en las condiciones que pudieron los docentes, en la que pudieron las y las familias, porque tampoco estaba garantizada la virtualidad para todas y todes de verdad. Entonces, en eso también es responsabilidad
de este gobierno de no destinar el presupuesto suficiente. Y ni hablar el aumento salarial. Ni Digo, hablar. o sea, a nivel nacional se está cerrando una paritaria del 30% Sí. en el gobierno de la ciudad. Ni siquiera se está discutiendo cuál va a ser la propuesta de aumento para las y los docentes, que quienes ingresan con un salario por debajo de la línea de pobreza. Claro, ni se sabe, y después pasa lo mismo con el personal de enfermería también, que no es reconocido como personal del sistema de salud, cuando son los que están en la primera línea de fuego. ¿Me entendés? Tenés que ser bastante forro, perdón, tenés que ser bastante forro para no querer reconocer a los enfermeros y las enfermeras que están luchando ahí en el medio de una pandemia. ¿Viste? Además, si no son sé. personal de salud, ¿qué son? Un poquito, ¿qué son, no? son? ¿Qué son? Y un poquito de empatía, también es una situación distinta a la que estamos viviendo, pero todo lo que nos cuenta Cele acá, hablamos de educación, hablamos de salud, hasta incluso en las vacaciones de la Reta, se tomó un avión privado para irse a Bucios, ni siquiera un avión de línea, ¿me entendés? Él claramente, por una cuestión ideológica, prefiere lo privado por una cuestión ideológica. Y yo me pregunto, Cele, porque también mientras vos nos tirabas estos datos que son impactantes, como los 56.000 chicos y chicas que no tienen vacante para la escuela, mientras vos nos tirás todos estos números, también hablamos de el blindaje mediático que tiene la Reta. ¿Vos creés que si toda esta información que vos nos tirás fuera pública de verdad, no en ámbitos como que este es un medio dentro de todo alternativo, seguimos la agenda de los medios, pero por otro lado, los medios hegemónicos, pero por otro lado, si vos creés que si esta información fuera pública de verdad en los medios masivos, ¿tendría un efecto electoral sobre la imagen de la Reta? ¿Vos creés que esto sería así? ¿O hay una cantidad de gente, como la que vimos este sábado, por ejemplo, manifestándose, que si esta información se publica, los sería un votaría más poroto? todavía. Exacto, sería un poroto más para la Reta. ¿Cómo ves vos esta situación, Cele? Y esos sectores claramente van a seguir privilegiando este tipo de política privatista porque, ustedes recuerdan, estos mismos sectores que igual fueron bastante pocos, Sí. Eso también me parece importante marcarlo, pero eran los mismos que hace meses atrás denunciaban que se quería vacunar a la gente, que el virus era una mentira. Bueno, ahora son los que reclaman las vacunas. Pero por eso yo creo que hay una desigualdad entre quienes políticamente defienden a este gobierno y quienes por ahí tienen dudas o que ven algunas cosas como positivas, pero que desconocen realmente las condiciones en las que está lo público. Hoy estuvo en la apertura de sesiones también reflejado la enorme fuerza y movilización que hubo en contra de la venta de todo lo que es Costa Salguero, que se expresó con más de 7.000 personas participando de una audiencia pública para denunciar nuevamente esta venta del espacio público para hacer negocios inmobiliarios que lleva adelante el gobierno de la Reta. Entonces, lentamente, y por eso yo marcaba la diferencia entre los grandes medios y por supuesto agradecer siempre a través de los medios alternativos y demás cómo logramos seguir difundiendo, porque yo creo que no solamente es marcar lo que está haciendo este gobierno, sino lo que se podría hacer, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las ciudades donde tienen los distritos donde hay una mayor cantidad de presupuesto, de ingresos, y sin embargo, como veíamos recién, siguen estando destinados para lo privado. O sea, sería bueno preguntarse, y nosotros lo hicimos al inicio de la pandemia en relación a lo de salud, ¿qué pasa si esos aumentos de presupuesto están destinados, o ese presupuesto, a la salud pública, para entender a la salud como un derecho social? Entonces, dejar de privilegiar a aquellos que, como en este caso lo vemos, tienen una obra social, se van a poder vacunar, mientras la población en su conjunto, que debería ser de un acceso universal, no lo puede hacer. Entonces, poder empezar a discutir y plantear la necesidad de un sistema único de salud que sea igual, universal para todas y para todos. Creo que con lo de la vacuna se plantea también con mucha fuerza. No sé si vieron que en Europa, la Unión Europea, estuvo este debate, desde Médicos Sin Fronteras también lo están levantando, que es que se anulen las patentes. Tal cual. Porque nuevamente volvemos al punto de estamos en el medio de una pandemia y seguimos beneficiando las ganancias de un grupo de laboratorios en este caso, pero terminan siendo
corporaciones farmacéuticas, médicas, sí, que solamente les interesa beneficiarse de la enfermedad de la mayoría de la población. Entonces, ¿por qué no se avanza? Porque justamente los distintos gobiernos y estados terminan fortaleciendo y favoreciendo a estos sectores. Bueno, por eso para nosotras y para nosotros desde el MST es clave empezar a discutir, bueno, cómo se logra tener... ¿Se nos cortó justo ahí? Se cortó justo ahí. Estaba justo en un tema que nosotros venimos haciendo mucho hincapié en este programa. Sí. Muchísimo hincapié en este programa, que es la liberación de las patentes. En su momento hablamos con Marcelo Ramal, que es uno de los especialistas en comercio exterior más grosos que tiene la Argentina, que tiene mucha experiencia con este tema. Y nada, Cele, justamente nosotros en este programa tocamos cotidianamente este tema de la liberación de las patentes de las vacunas. Nos parece fundamental, nos parece lo lógico, y además hay antecedentes recientes de esto. Ha sucedido con los medicamentos, con los retrovirales para el VIH en Brasil, por ejemplo. En su momento, esto fue 2000, ponele más o menos en los 2000, en Brasil se consiguió que se liberen las patentes de esos retrovirales y se empezaron a reproducir de manera gratuita. ¿Por qué no en una circunstancia como la pandemia, en una pandemia que estamos viviendo, que es realmente excepcional? Si hay algo excepcional en la vida es esto que estamos viviendo. ¿Por qué no se liberan las patentes? Los producen los laboratorios de cada país y nos garantizamos que se deje de morir gente, porque estamos hablando de una u otra manera, estamos hablando de eso. Así que nada, Cele, en esa nosotros estamos completamente de acuerdo con vos. Venimos haciendo muchísimo lobby. Es más, hicimos, como contaba recién, una nota con Marcelo Ramal, que es especialista en comercio exterior y que nos contaba de estos antecedentes de que se ha hecho hace poco. En los 2000 en Brasil lo hicieron con los retrovirales, por ejemplo. No es algo imposible. Lo que sí es difícil luchar contra esos lobbies, ¿no? Ay, se nos va y nos viene, Cele. Creo que estamos teniendo una falla generalizada, ¿no? Sí, ¿no? Con nuestro internet, ¿será? Sí, estamos teniendo una falla generalizada técnica. Bueno, qué pena que se nos va y se nos viene Celeste. Como siempre es un gusto, ¿no? Hablar con ella. Ahí está, ahí volviste, Cele. Ahí volviste. No sabemos por cuánto tiempo. Contémoslo con el reloj. Pero sí, es verdad. Bueno, Argentina no hace mucho lobby el gobierno nacional, pero sí ha suscrito el acuerdo, el reclamo que firmaron India y Sudáfrica, ¿no? En la Organización Mundial de Salud para la liberación de las patentes. Es que se tendría que, no solamente es una expresión de deseo, se puede hacer. Creo que esa es la discusión en relación a lo que venían diciendo sobre la decisión política que se tiene que llevar adelante. De hecho, en Argentina se está produciendo, pero para un laboratorio privado. Entonces, ¿cómo se trabaja justamente para que se termine? Y como ustedes decían recién, hay muestra de que ya se ha hecho en otros casos, y más aún hoy pensando en el marco de la pandemia. Y yo decía antes, fíjense que hasta los países más ricos todavía no han llegado a vacunar ni siquiera a un 20% de su población, más allá de que han comprado millones de dosis de vacuna, porque no se logra producir, justamente porque no hay una discusión de pensar la producción de las vacunas en relación al beneficio de la población, sino al contrario, es la competencia entre corporaciones farmacéuticas para ver quién termina sacando mayor ganancia en relación a este bien tan preciado en este momento y limitado, que lamentablemente, como vemos, en algunos casos se sigue priorizando o los privilegios de algunos sectores o las cuestiones, los arreglos y negociados con las privadas. Tal cual. Están lucrando con la vida, porque una vacuna hoy representa eso, representa la posibilidad de alguien de escaparle a este virus o de no morir, básicamente eso. Estamos hablando de una vacuna que representa vida y se está llenando los bolsillos un puñado de gente. En fin, como siempre es un placer hablar con Cele Fierro, medio que ya la tenemos de columnista a Cele, nos aprovechamos
aprovechamos. Bueno, vamos a hablar para lograrlo entonces. Me encanta, me vuelvo loco. Cele, como siempre, un placer. Te agradecemos un montón que entre todo el laburo que haces tengas un ratito para conversar con nosotros de estos temas en un día tan importante como hoy, aperturas en la legislatura porteña y también en lo nacional y en el marco de una pandemia, ¿no? Nada más y nada menos. Así que te agradecemos un montón, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente prontito te volveremos a molestar. Muchísimas gracias, les mando un abrazo grande. Abrazo grande. Celeste Fierro, nada más y nada menos que ella, sí, una amiga de la casa aquí en Ya Fue, en Cítrica Radio. Ella es dirigente, es referente nacional del MST en el FIT Unidad y ha hablado hoy con nosotros de vacunación VIP, de liberación de las patentes, de todo lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires en particular, que es donde ella más trabaja y más se centra. Educación. Hay un montón de temas y están atravesados casi todos por lo mismo, que es el capitalismo, chiquis. Sí, y lo que queda claro, que igual por lo menos a nadie que esté escuchando este programa nos puede sorprender, es que la apertura de sesiones y el discurso de Larreta fue una falacia absoluta. Cara de piedra. Sí, viven como una realidad paralela, que ya no sabes si te están mintiendo en la cara o si ellos realmente ven... Sí. Si ellos se lo creen, en una te lo preguntas, ¿de verdad se lo creen ellos? Yo creo que el plan de ellos funciona. O sea, ellos tienen un plan y van a por ese plan y lo logran. Porque también por algo hace 15 años que están ahí en gobernando la ciudad. Y llegaron a gobernar 4 años el país. Claramente funciona eso, hay que tener mucho cuidado. Por eso les decimos, los libertarios nos podemos reír un ratito, pero son un peligro en potencia. No, olvida after. Como riámonos un ratito, pero... No, hay que tener muchísimo cuidado. No subestimemos, chicos. No, por favor, se los pido.